Bendiciones, saludos, ya estamos en nuestro tercer episodio de Transformadores. Hoy vamos a tener una noche muy especial, muy poderosa, así que déjeme saber si usted ha estado aprendiendo en estos dos capítulos anteriores. Hemos estado estudiando acerca de los pensamientos y el papel importante que tienen en nuestra vida. Si usted recordará, en el primer episodio estudiamos acerca de que no todo lo que pensamos es cierto o es verdad. Y en el segundo episodio estuvimos viendo la diferencia entre pensamiento y pensar. Y hoy vamos a continuar bajo esa misma dirección para que usted pueda comprender más y pueda crear la vida que tanto desea. Así que déjeme saber si está listo y una vez más, bienvenido a Transformadores. Soy Cris Vega, le mando un abrazo y abróchese los cinturones porque en esta noche vamos a volar literalmente. Así que vamos a comenzar en esta noche dando un pequeño repaso a lo que hemos estado estudiando en los dos episodios anteriores. En el primer episodio pudimos ver la importancia que tiene el dejar de pensar. Ojo con eso es clave. Nunca dije dejar de tener pensamientos, dije dejar de pensar. Lo que ha comprobado hoy la ciencia en este siglo XXI es que la calidad de cada persona no depende de su estatus económico, no depende de su ciudad de origen, sino depende un 99% acerca de cómo está pensando la persona. Entonces, el problema no es que tengamos pensamientos, el problema es que por un pensamiento que tenemos y que no sabemos lidiar con él, entramos en una zona donde estamos pensando en automático. Fíjate bien, no es lo mismo tener pensamientos que estar pensando algo todo el tiempo. Y eso lo alineamos al segundo episodio, donde le hablé acerca de la segunda flecha. ¿Y qué es eso? Para que usted recuerde un poco. Y es que la primera flecha es inevitable en nuestra vida. Y en esta ocasión, esa primera flecha la llamaremos la ofensa, la llamaremos el dolor, la llamaremos sufrimiento, la llamaremos desilusión, y esa primera flecha, hagamos lo que hagamos, siempre va a llegar a nuestra vida. ¿Y cuál es el propósito de esa primera flecha? Llega siempre para llevarnos a nosotros a crecer, a evolucionar, a avanzar, a madurar. Entonces, hagamos lo que hagamos, nos preparemos como nos preparemos, nos escondamos donde nos escondamos, siempre esa primera flecha va a venir a acompañarnos en nuestro crecimiento de vida. Pero juntamente con ella vendrá una segunda flecha llamada sufrimiento. ¿Cuál es la diferencia entre la primera flecha llamada dolor y la segunda flecha llamada sufrimiento? Y es que la segunda flecha va a depender mucho de cómo aprendamos, de cómo lidiemos con esa primera flecha. Acuérdese, la primera flecha llamada dolor va a llegar sí o sí a nuestras vidas. Yo ponía muchos ejemplos y es que es como cuando aprendemos a andar en bicicleta, que creó un sufrimiento en nosotros, creó un dolor en nosotros, pero esa historia o ese evento va a determinar si usted vuelve a tomar una bicicleta o nunca en su vida vuelve a intentarlo. Entonces muchas personas están sufriendo hoy lo que simplemente vino como un aprendizaje. ¿Cuál es el problema? Que ese sufrimiento viene por pensar. Ojo con esto, el sufrimiento del ser humano nace cuando usted y yo empezamos a pensar. ¿Y qué es eso de pensar? Es lo que le decía hace un rato, es sobrepensar las cosas, es atormentarse todos los días con palabras como ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese sido de mí si no hubiera tomado esta decisión? Y si no me hubiera casado,
y si hubiera hecho esto, y ese si hubiera se convierte en un martirio, se convierte en algo que todos los días viene a taladrarnos, que viene a acusarnos, que viene a victimizarnos, que viene a traer sufrimiento a nuestra vida. Entonces, usted tiene que aprender a lidiar con sus pensamientos, ya que el mundo que usted tiene es 100% comprobable que fue creado no por una realidad verdadera, sino por un estado de conciencia y un estado de pensamiento que usted está teniendo todos los días. Ahora, voy a conectarlo con esta tercer clase o tercer episodio, y es ¿por qué pensamos? Usted se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué pensamos? Los seres humanos hemos evolucionado hasta desarrollar una sofisticada capacidad para analizar y pensar de forma inteligente, porque siempre nos ayuda a sobrevivir. Nuestra mente hace un trabajo increíble para mantenernos vivos, pero no nos ayuda a prosperar. Tan solo se ocupa de nuestra seguridad y supervivencia, no de nuestra realización o alegría. Fíjate bien, la función de la mente es alertarnos de peligros potenciales en nuestro entorno que pueden ser amenazas para nuestra vida. Hace un trabajo también que no solo escanea nuestro entorno inmediato en busca de amenazas, sino que incluso consulta nuestro bagaje de experiencias para crear escenarios hipotéticos y predecir lo que cree que podría ser un peligro potencial en un futuro con base a nuestros recuerdos. Es aquí que está el problema, porque si nuestra mente no es constantemente transformada, ojo con eso, si nuestra mente no es constantemente transformada, o la palabra griega metamorfosis, todo el tiempo los pensamientos que tendrá nuestra mente serán de peligro, serán de tratar de cuidarnos de acuerdo a las experiencias que hemos vivido. Pero nosotros no podemos vivir en un constante, fíjate bien, en un constante de fracaso. Por eso cada vez que queremos iniciar algo, viene esa vocecita que te dice, no lo vas a lograr. Acuérdate de la última vez. Ahí es el problema. Eso es sobrepensar. Por eso el título de este tercer capítulo, pensar contra pensamientos. Hay una gran diferencia, ya que nuestra mente, ojo bien, no trae pensamientos nuevos. Solo repiensa o solo trae a este nuevo tiempo pensamientos que ha guardado de derrota, de sufrimiento, de melancolía, de depresión, de sufrimiento. Y entonces, dependiendo de esas historias, de ese, fíjate bien, de ese bagaje que tiene de experiencias nuestra mente, es como nos lleva a pensar. Y es ahí donde estamos fracasando. Nada de esto es erróneo, ni mucho menos. La mente simplemente hace aquello para lo que fue diseñada. Cuando no comprendemos que su único deber es ayudarnos a sobrevivir, nos enfadamos y nos frustramos con ella. O sea, uno de los propósitos primordiales de nuestra mente es ayudarnos a sobrevivir. El problema es que está limitada a lo que usted y yo hemos puesto como memoria dentro de esa mente. Si usted ha tenido memorias de dolor, memorias de fracaso, memorias de pobreza, aunque esa mente quiera pensar diferente, no podrá, porque la mente solo va a pensar aquello que ha sido almacenado desde nuestra niñez hasta nuestra edad actual. Entonces es ahí el problema. Fíjate bien, el deber de nuestra mente es mantenernos vivos. El deber de nuestra conciencia es ayudarnos a sentirnos realizados. Por eso usted tiene que despertar su conciencia,
porque es en su conciencia donde van a bajar esos pensamientos. Hay algo que está en la escritura, o en la Torá, o en la Biblia, como usted la conozca, y es Dios hablándole al hombre, y Dios cuando le habla al hombre le dice: yo tengo pensamientos acerca de ti grandes, que tú no has creído, que tú no te puedes imaginar. Es por eso que cuando viene una idea a nuestra vida, usted ha llegado a la conclusión de decir: esto no lo hubiera pensado, esto no lo hubiera imaginado. Claro, porque todo lo que ha estado pensando es de acuerdo a lo que está grabado, de acuerdo a lo que está en la memoria de su mente. Pero es en esta noche, yo dije, es en esta noche donde hay buenas noticias para usted, y usted se va a conectar a los pensamientos de lo alto. Mis cálculos me dicen que de repente usted va a tener pensamientos de lo alto, pensamientos de sí puedo, pensamientos de lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque usted va a apagar un poquito esos pensamientos, ese pensar que lo ha abrumado, que lo ha llevado a desistir, que lo ha llevado a volverlo a intentar, porque cada vez que usted y yo queremos intentar algo nuevo, aparece algo para apagar nuestra fe, para apagar nuestro impulso, para apagar nuestra decisión de avanzar. Mire bien, el deber de nuestra mente es mantenernos vivos. Si usted hoy estudia a profundidad el cerebro humano, se dará cuenta que el cerebro tiene 3 partes, que es conocido, número 1, como el cerebro reptiliano, número 2, el cerebro límbico, y número 3, el cerebro neocortés. Entonces, la mente desafortunadamente hizo casa en el cerebro reptiliano. Por eso la mayoría de pensamientos que vienen a nuestra mente y a nuestra vida son pensamientos de sobrevivencia, no pensamientos que nos lleven a superar lo que estamos pasando, sino ¿por qué cree usted? Mire esto es glorioso. ¿Por qué usted que el pobre siempre será pobre? Porque el pobre tiene miedo a intentarlo. La diferencia de un rico a un pobre es que el pobre prefiere ahorrar su dinero, guardarlo debajo de un colchón por los pensamientos que tiene. ¿Y si no tengo mañana? ¿Y qué pasaría si me enfermara? Pero mire el rico que tiene pensamientos de lo alto. El rico se atreve a fallar, se atreve a invertir, porque él no está pensando si falla. Él está en un pensamiento de que lo puedo lograr. Por eso mucha gente dice: ¿y si no? Y en esta noche yo te digo: ¿y si sí lo logras? ¿Y si logras avanzar? ¿Y si logras salir de deudas? ¿Y si logras ser sano? ¿Y si logras establecerte? ¿Por qué? Porque tiene que haber un juego con nuestros pensamientos. Entonces, la diferencia importante que tenemos que aprender esta noche entre pensar y pensamiento es que pensar es lo que hemos venido albergando en nuestra mente, que está condicionado por nuestra cultura, por nuestra sociedad, por donde nos relacionamos. Pero los pensamientos vienen de lo alto, vienen de Dios, si usted lo quiere ver así, vienen del universo, vienen para hacernos crecer. Por eso, si usted quiere ser libre de todo fracaso, de toda derrota, de todo miedo, usted tiene que dejar de pensar. Escríbame en los comentarios si está aprendiendo, para volver con la segunda parte de esta poderosa enseñanza. Continuamos en esta noche poderosa. Recuerde, estamos en Transformadores con Cris Vega. Ahora, ¿cuál es el peligro? Es que si seguimos utilizando nuestra mente, nos mantendremos de forma constante en un estado de lucha o huida, ansiedad, miedo, frustración, depresión, ira, resentimiento y todas las emociones negativas. Fíjate bien, porque la mente piensa que todo es una amenaza para nuestra propia existencia. Pero si quieres ser libre, si quieres ser feliz y estar en paz, lleno de amor, entonces tendrás que dejar de escuchar solo a tu mente e ir más allá de ella
sintonizándote con algo mucho más grande que te ayudará no solo a sobrevivir, sino a prosperar en la vida. ¿Y qué es eso que me tengo que dejar guiar? Eso se llama conciencia. Eso se llama evolución. Es no mantenerme en los pensamientos negativos, no mantenerme en lo que ya me pasó o en lo que puede pasar. Decía hace un rato del pobre. Desafortunadamente, si usted se da cuenta, en las escuelas la gente no es enseñada a prosperar, es enseñada a conseguir un buen trabajo. Pero hay una gran diferencia entre tener un buen trabajo a ser prosperado. La mayoría de nosotros estudiamos un día para prepararnos para tener un buen trabajo, y desafortunadamente en la escuela nos enseñaron a no fracasar, cuando en medio del fracaso, en medio del dolor, en medio de la pérdida, hay mucho aprendizaje. Acerca de la diferencia entre pensamiento y pensar. Los pensamientos son la materia prima. Fíjate bien, los pensamientos son la materia prima energética y mental con la que creamos todo lo que existe en el mundo. No podemos experimentar nada sin un pensamiento. Es importante saber que los pensamientos son un sustantivo y no solo algo que hacemos, sino es algo que tenemos. Un pensamiento no requiere, fíjate bien, un pensamiento no requiere de esfuerzo o energía de nuestra parte. Simplemente es algo que sucede. Tampoco podemos controlar lo que viene a la mente. La fuente de los pensamientos proviene de algo que está más allá de nuestra mente, del universo, si así lo queremos pensar o ver. Y pensar, por otra parte, es el acto de pensar sobre nuestros pensamientos. Esto va a requerir una gran cantidad de energía, de empeño y de fuerza de voluntad. Pensar es comprometerse de manera activa con los pensamientos de la mente. No tienes que comprometerte con cada pensamiento de tu mente, pero cuando lo haces, ya estás pensando. Pensar es la raíz de todos nuestros sufrimientos psicológicos. Ahora te preguntarás, ¿dónde encajan los pensamientos positivos? Los pensamientos positivos o pensamientos que nos hacen sentir bien no son el resultado de pensar. Por el contrario, son generados por nuestro estado, fíjate bien, son generados por nuestro estado natural de paz, amor y alegría. Son un subproducto de un estado del ser, no de un estado de pensar. ¡Wow! Esto es glorioso. Entonces, la diferencia entre pensar y pensamiento es que para yo tener un pensamiento no requiero de un esfuerzo, no requiero del control mío, pero cuando paso a pensar va a requerir de mi esfuerzo, va a requerir de mi energía, y es ahí donde me está drenando el poder para crear aquello que yo necesito o que yo estoy creyendo. Por ejemplo, si yo le dijera a usted hoy, piense en este instante, ¿cuánto es el dinero que usted necesita para vivir bien? Haga este ejercicio, piense en este instante, ¿cuánto sería el dinero que usted necesita para tener una vida que usted quiere? Ya lo pensó, eso no le costó nada. Fíjate bien, usted ya tuvo el pensamiento y no le costó nada. Pero aquí viene el problema. Ahora yo le digo, ahora piense cuánto tiempo se llevaría, cuánto esfuerzo tendría que hacer para obtener ese dinero. Ahí está el problema. El pensamiento no crea esfuerzo, pero el pensar ya a muchos les pasó y dice, uy, tendría que trabajar toda mi vida, tendría que ahorrar. Ahí está el problema. El pensamiento viene sin esfuerzo, pero es el pensar de ese pensamiento, fíjate bien, que no vino de ti, no requirió de tu esfuerzo, no requirió de tu inteligencia, pero es donde se bloquea, es donde fracasamos, porque empezamos a ponerle el pensar desde nuestra limitación.
no desde donde vino ese pensamiento. Por eso le decía que la Torah dice que Dios tiene pensamientos grandes sobre nosotros, pensamientos que son más de lo que podemos imaginar. ¿Por qué? Porque Dios no está sometido al tiempo. Entonces usted necesita hoy hackear ese pensar de todo el tiempo, ese pensar de acusarse, y establecer en tu vida los pensamientos que vienen de lo alto. ¿Habrá alguien que está creyendo esto? Esto es lo que le quería decir, que pensar es la raíz de todo sufrimiento. Tener el pensamiento inicial de cuánto querías ganar no te causó ningún sufrimiento, hasta que empezamos a pensar en ese pensamiento. No es necesario pensar en nuestros pensamientos, ni juzgarlos. Nos genera, fíjate bien, no nos genera ningún bien hacerlo. Podemos creer que pensar nos ayuda, pero lo único que en realidad hace es provocar que sintamos todas esas emociones negativas e indeseadas, conduciéndonos a crear razones de por qué no podemos hacerlo o por qué no deberíamos quererlo. Los pensamientos crean. Pensar destruye. Wow, esto es glorioso. Los pensamientos crean. Pensar destruye. La razón por la cual pensar destruye es porque tan pronto como empezamos a pensar en los pensamientos, arrojamos nuestras propias creencias, limitaciones, juicios, críticas, programaciones, condicionamientos sobre el pensamiento, pensando en infinitas razones de por qué no podemos hacerlo y por qué no podemos tenerlo. La mayoría de nosotros, todo el tiempo, nos estamos boicoteando. ¿Por qué? Porque el pensamiento no nos cuesta. Nadie tiene que esforzarse por pensar en un mundo o tener un pensamiento de un mundo distinto. Pero es cuando viene el bombardeo del pensar que usted dice, ¿y cómo se va a lograr? ¿Y cómo lo haríamos? Por eso en esta noche está preparadísima para que tú seas libre de ese pensar constante. Recuerda, en estos 3 capítulos o estos 3 episodios te he enseñado que el problema de tu vida está radicando en 2 cosas: en lo que está en tu mente y en los pensamientos que estás albergando dentro de tu mente. ¿Quieres una vida distinta? Deja de pensar. ¿Quieres una vida exitosa? Deja de pensar tanto. Por eso yo ponía un ejemplo. Hace unos días me invitaron a compartir en alguna iglesia y yo ponía este ejemplo. Cuando pasaba 2 personas que van a contraer matrimonio en estos meses siguientes, y yo le decía, ¿por qué ellos están tan decididos? Porque ellos tienen una fe increíble, porque no están pensando, ellos solo están obedeciendo el sentir de su corazón y el sentir del pensamiento que les vino de formar una familia. ¿Cuándo es que empieza el problema? Cuando empezamos a pensar, y híjole, ahora tengo que trabajar. La mujer dice, wow, hoy tengo que empezar a cocinar, hoy tengo que aprender a planchar, hoy tengo que hacer esto. Híjole, no había pensado aquello. Es ahí el problema. Pero si usted arranca solo con el pensamiento, usted, según mis cálculos, tendrá mucho éxito. Es como esto. Si yo me pongo a pensar, si alguien va a ver este video, si alguien le va a dar like, si alguien lo va a compartir, si alguien me va a seguir, nunca iniciaría nada. Pero si Dios puso ese pensamiento, si el universo puso ese pensamiento de compartir esta sabiduría, y yo arranco en ese pensamiento, no tendré límites. Así que tu vida ha tenido fracasos, tu vida ha tenido límites, porque lo has pensado mucho. Siempre nos dicen en la calle, ya lo que pensaste, ya le diste muchas vueltas, ya no lo hiciste. A veces es bueno pensar, no estoy diciendo que no pensemos, pero no entretengamos mucho un pensamiento, porque ese pensamiento nos atormenta, ese pensamiento nos lleva a sufrir de más, algo que solo requiere de acción. Soy tu amigo, Cris Vega. Recuerda,
Transformadores todos los viernes a las 7 de la noche. Así que te mando un abrazo, comparte este like y espero que estemos aprendiendo juntos. Que tengas una semana extraordinaria, un fin de semana bendecido y recuerda, no pienses, actúa, ejecuta esa idea, ese sueño que Dios te ha puesto en tu alma y en tu corazón. Bendiciones y nos vemos en el cuarto episodio. Transformadores.